Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos a Baby Metal, que lo trae Cristian Roca. Y bueno, no sé cómo decir el título de esta canción porque es flecha para arriba, flecha para abajo, flecha para la izquierda, flecha para la derecha, BBAB. Disco Metal Galaxy. Bueno, pues dice esta canción, no tiene vídeo oficial. Ni siquiera en vivo, pero bueno, pues está aquí como, digamos, como cuando hacemos los audios, pero tiene ahora subtítulos para que por lo menos podamos seguir lo que es la letra de la canción, así que mira, por ese lado mejor. Pues sí. Y bueno, el tema tiene relación con la idea de hacer un futuro mejor y superar la adversidad, utilizando la metáfora del sol que se levantará en contraste con las tinieblas del pasado y la lucha actual. Este es el contexto que nos da Cristian, así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones y vamos allá. ゲームオーバーオーバーコンティニューゾンギアップもうすぐさセーブポイントハイスコア決めるぜバイト We are the champ We are the champ B ダッシュでレディオーアップ最強チートでコンプリートクエスアフターレフタイ BBAB ラストは最強コマンド 仲間たち敵に勝ちついてこいフォローフォロー穴に落ち海に落ち罠に落ちフォリダンフォリダンジャンプしてワープしてクリアしてレベルアップレベルアップ弱い敵強い敵最強敵すべて倒してによって潰されてそれでもまた立ち上がるぜワンダーゲームオーバーはコンティニュードンキーアップのすぐさセイトインハイスコア決めるぜマイター We are the champ We are the champ B ダッシュでレディオーアップ最強チートでコンプリートクエスアフターレフライ BBAB ラストは最強コマンド Bueno, efectivamente, como parecía ser, pues esto es relacionado con el mundo de los videojuegos, El truco del almendruco. un combo. Esto es un... De armas ilimitadas. Como en el GTA. Y bueno, claro. Esto era un álbum, si mal no recuerdo, donde Baby Metal viaja a distintos mundos musicales dentro de la metáfora esta de lo cósmico y del Fox God y todo eso. Creo que algo de eso decían en el documental. En este caso parece que el planeta que visitan es el de los videojuegos. Así que bueno, todo lo que va hablando va en relación a eso, haciendo guiños. Además que ha dicho una cosa que me siento totalmente identificado. Me han machacado de un golpe. Ese soy yo. Cuando juego online. Sí. Asomo los hocico así y me devuelan la cabeza. Es lo que tiene. Por eso no juego online. Yo cuando juego online no suele ser a videojuegos tipo digamos, de disparos o de lucha, tal. Online juego a juegos de... Como mucho puedo jugar al Call of Duty al modo zombie, que es cooperativo entre tres o cuatro, y Ujú. vamos todos en el mismo equipo matando zombies. Eso de unos contra otros, no. De No, hecho, en el FIFA mi hermano me machacaba siempre, así que sí, tengo ¿no? un trauma. Yo online sí juego, pero al de la NBA, al 2K, y bueno, se me da medio bien, ¿vale? Pero que... Entonces,
Recuérdame que no juegue contigo. Bueno, pues eso, hay mucho sintetizador, Sí, también un poquito haciendo el juego del rollo retro, con las músicas estas de los 8 bits sobre todo, de los 16 bits ya fue un poquito menos, ya cada vez el tema sonoro iba mejorando, pero bueno, hemos pasado por todo tipo de, sobre todo los de nuestra edad, por todo tipo de avances tecnológicos. A mí me hace gracia cuando algún meme de Twitter o de redes así dice, bueno, tú de ¿sabes qué qué... consola es esta? Sí, No, pues tiene más años que un bosque. no le dice, bueno, tú, ¿cuándo empezaste? ¿No? Y ponen como la más retro de todas, ¿vale? Y ponen una Play uno. Y digo, ¿qué me estás contando, vale? Eso es Yo, muy moderno para mí, yo ¿eh? empecé jugando Con en... el Atari y el Spectrum, ¿eh? Sí, sí, en mi casa, sí, había un Amstrad, sin disco duro, por supuesto, que lo que se podía jugar era un juego de ajedrez y poco más. Luego tuvimos un Commodore 64 en el que los juegos se cargaban en cintas de cassette y que tardaban 5 o 6 minutos en cargar el juego y Sí. podía darte la sorpresa que a los 5 minutos daba fallo y tenías que volver a cargarlo. Y luego, pues, Yo cuando ya nos hicimos más profesionales con la NES. sí, la NES, pero yo tenía la NES, no la auténtica, sino la pirateada. No, La, yo... la que había que, la que se compraba en los videojuegos, los cartuchos de estos de 100 200 juegos Sí, sí. En Gibraltar, ¿vale? Eso a ti que te pilla al lado, ¿no? Así que, Además, que nunca se me olvidará mi hermano, el tío viciado. ¿Cuándo salió la NES? En el 80 yo y... qué sé, tío. Bueno, yo le saco a mi hermano 3 años. Bueno, pues se rompió una muñeca, la mano derecha, que es Ujú. diestro. Pues con el mando de la NES se lo ponía en en la pierna y jugaba con estos 4 dedos, marcaba con estos dos la dirección Sí, para sí, un sí. lado o para el otro y con esto saltaba y disparaba. Y yo la primera vez que le vi digo, pero qué viciado eres. ¿Cómo puedes jugar? Encima con la mano izquierda, porque dice, bueno, es con la Claro, derecha, pues a lo mejor claro, tienes claro. más manejos con la izquierda. Cada uno se busca las mañas. Y bueno, pues eso, es decir, mucho sintetizador, batería electrónica, mucho ritmo sincopado con alguna explosión así de subida de vez en cuando. Hay un poquito de muchos estilos, ¿no? Hay también un poquito de pop. Bueno, los riffs están muy cortados, muy procesados digitalmente, precisamente para que dé la idea de que estás en ese mundo. Y Ujú, bueno, aquí sí las voces son muy, muy rollo techno idol, ¿vale? Y claro, como es un mundo rollo cibernético, pues la ambientación la dan muy bien, la verdad. Es decir, tú escuchas el tema y te da la sensación. sí. Así que, bueno, está bien esto de que la banda se conviertan en avatares digitales. Así que, estupendo, estupendo. Van a matar al Final Boss con sus amigos. Y claro, el Final Boss. Venga, vamos allá. ついついついずっと転しついついついずっと転しついついついずっと転し風には追われて一緒リンクアンドレセンテ一緒オーバー上下左右右 Game
dirección de arriba, abajo, izquierda, derecha, algo me sonaba. Lo de Idari y Migi sí me sonaba por el karate, izquierda, derecha y tal. Cositas básicas, pero em, muy bien en general, un tema distinto, suave. Por otro lado, pues tienes esa parte divertida, la energía y un poco el mundo del videojuego. Así que, muy bien. Yo entiendo de que este tema tiene que dar mucho juego en directo. No sé Pues sí, si estaría entre, bien verlo. claro, tiene que ser una coreografía así entre movimientos rápidos y tal vez robóticos, no lo sé, ¿no? Es decir, no sé cómo lo plantearían. Así que bueno, me parece un tema distinto pero divertido también. Así que, bueno, pues David, ¿a ti qué te ha parecido? Aparte de sentirte identificado con lo Sí, de no, el machaque en un golpe. ha estado bien. Lo que pasa es que, claro, vamos leyendo ahí, completa la misión con el truco más poderoso. Que eso es hacer trampas. Sí, ¿No se pueden hacer trucos? Lo que pasa no, además que mola los sintetizadores y eso, te retrotraen a aquella época y cuando era sonido MIDI era, sí, sí. con los Claro. píxeles ahí, los muñecos todos cuadrados. Bueno, que había que hacer, bueno, yo creo que los que creaban la parte gráfica tenían que hacer auténticas maravillas para que con pocos píxeles te diera la sensación de que estabas viendo. Sí, sí. Esto Mira, el otro día me parecía saltó, casi me, como me sal- la composición que hacían los impresionistas, ¿no? A la hora de pintar sí, sí, cuadros. me saltó un vídeo del juego de Fórmula Uno en la historia desde que salió. Sí, Y el primero decía, madre mía, es como este que era en la playa, sí, mm, que como ibas ahí en un coche que siempre veías sí, lo mismo, claro, no sé veías qué allí run, ¿cómo era? el Outrun, Low Run, Outrun, Low Run, yo a ese he Outrun. jugado, sí. Sí, sí, pues, pues era muy parecido. Vamos, y claro, lo ves ahora que tienes todas las funciones, vamos. Si te compras un simulador con volante y pedales y Sí, 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 sí. ya parece que estás metido en un Fórmula Uno de verdad. Así que, ¿cómo ha avanzado la tecnología, Impresionante, impresionante. Bueno, pues amigos, a mí me ha gustado mucho, precisamente por lo diferente. Gracias, Cristian Roca. Al principio no sabía yo cómo digo, a ver cómo digo el título de la canción, con esto de flecha arriba, flecha abajo, izquierda, derecha. Claro, arriba, abajo, izquierda, derecha, B, B, A, B. Sí, sí, B, B, A, B, digo, o esto es un troleo de Cristian o no. No, pues Pues es el sí, truco del sí, sí, almendruco. correcto, un combo al final. Cristian Roca, gracias por patrocinar la reacción, amigos. Ya sabéis, em, se agradece el like, suscribiros, la campanita, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.